Hola, ¿qué tal compañeros? En este video vamos a hablar de un tema bastante importante que es la calibración para un sistema de teatro en casa. Claramente no la calibración que te puede dar un técnico o un profesional del audio, ya que para ello se requiere cumplir ciertos lineamientos y características acústicas específicas. Cada espacio, cada sala es diferente. Entran muchos factores en juego como interferencias que pueda haber en tu lugar de escucha, si tienes bocinas de torre o pequeñas, si tienes bocinas Atmos o no, si tienes una sala de cine dedicada o si tu equipo lo tienes en una habitación donde hay más objetos que pueda obstruir el sonido. Así que lo que vamos a tratar de explicar en este video es simplemente cómo lograr una calibración lo más cercana posible a lo recomendado por los profesionales del audio cinema, como lo son THX, Dolby y DTS, ajustándonos a tu entorno de escucha y utilizando la calibración automática, que tienen muchos receivers como Audyssey EQ o Acu EQ por mencionar algunos. Y después ajustando manualmente algunos detalles para tratar de que quede lo mejor calibrado posible de acuerdo a tu lugar y entorno de escucha. Ojo, quiero recalcar que este video va enfocado exclusivamente al audio cinema, no para escuchar música, ya que eso es un tema totalmente distinto y se calibra de una forma diferente. Antes de empezar con el detalle, es importante que tratemos de ubicar correctamente cada bocina de nuestro teatro en casa, asegurándonos que estén a una distancia igual entre ellas, formando un triángulo hacia la posición de escucha principal. No inicies la calibración sin antes haber dejado las bocinas exactamente donde las dejarás ya colocadas en su posición definitiva. No entraré en detalle en ese aspecto de la ubicación de las bocinas, ya que no quiero alargar mucho el video, pero pueden revisar las recomendaciones en los links que les compartiré en la descripción acerca de cómo ubicar correctamente cada una de las bocinas de nuestro cine en casa, dependiendo de la configuración que utilicemos, ya sea 5.1, 7.1 o si utilizas Atmos, un 5.1.2, 5.1.4, etc. Bien, vamos a iniciar esta calibración automática que nos da el receiver, en este caso es un Onkyo. Para ello, bueno, es importante tener este micrófono de calibración que viene junto con el receiver y nos vamos a ir a la configuración inicial como si lo hubiéramos conectado por primera vez. Allí en configuración inicial vamos a definir nuestra distribución de bocinas, vaya. Si los utilizas como un 5.1, como un 7.1, como ya utilizando Atmos un 5.1.2, un 5.1.4, incluso este receiver que tengo tiene la capacidad de un 7.1.2. En mi caso pues es un 5.1.4 con las bocinas frontales. Allí pues tú seleccionarías el tipo de bocina que tengas, ya sea si las tienes en techo, si son las bocinas habilitadas para Atmos de rebote, etcétera. En mi caso pues tengo las frontales arriba y atrás tengo las habilitadas de rebote. Posteriormente nos va a pedir conectar el micrófono de calibración. Para ello vamos a conectarlo y proseguir con la calibración. Les recomiendo que pongan su micrófono de calibración en un tripié, exactamente en la posición central de escucha, donde ustedes tengan planeado escuchar la mayor parte del tiempo su contenido, allí sitúenlo para que tengan una mejor calibración. Una vez que ya fijaron su micrófono de calibración en el lugar de escucha que van a tener definido, entonces el sistema de calibración va a comenzar a identificar el número de bocinas que tienes conectadas. Te va a pedir que confirmes si efectivamente lo que leyó el sistema es lo que tú tienes conectado. Una vez que confirmas eso, el programa de calibración va a comenzar a hacer mediciones de distancias entre los parlantes y entre el parlante y el punto de escucha. Ojo aquí, es muy importante
que mantengas total silencio durante este proceso. Te recomiendo cerrar ventanas, cerrar puertas. Si tienes aire acondicionado, mantenerlo apagado. Evitar el menor, el menor ruido posible para que de esta forma el sistema de calibración nos dé unas lecturas un poco más exactas. Porque si hay ruidos externos, esto le puede afectar, ya que el micrófono sí es muy sensible a los ruidos. Una vez que hace estas mediciones de distancia, va a fijar el corte de frecuencia de cada bocina. El corte de frecuencia va a depender mucho del tipo de bocina que sea. Si es una torre, generalmente te las pone entre 40 Hz, 40, 60 Hz. Si es bocina pequeña, más o menos te las pone entre 80, 100. Aquí, dependiendo del tipo de bocina que tengas, es como se va a fijar el corte de frecuencia. Igualmente tú lo puedes modificar posteriormente. En mi caso, como las bocinas que tengo son certificadas por THX, THX indica que tienes que poner el corte de frecuencia en 80 Hz. Incluso el subwoofer como también tiene la certificación, también te pide que lo pongas en 80 Hz. En los subwoofers normales, los que no tienen certificación THX, lo recomendable es ponerlos en 120 Hz. Y las demás bocinas, si gustas ponerlas en 80, es un corte que considero un corte adecuado de frecuencia. Si no, puedes confiar en lo que el sistema de calibración te arroje de lectura. Ahora bien, si tu configuración es para Dolby Atmos o DTS:X, el corte de frecuencia puede ser que varíe un poco dependiendo del tipo de parlante que estés utilizando para poder obtener esa tecnología Atmos o DTS:X. ¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo utilizo para Dolby Atmos, en la parte frontal utilizo bocinas tipo surround normales. Solamente las coloqué en altura. Y atrás utilizo unas bocinas de rebote, las que son las llamadas habilitadas para Atmos, las que van sobre ya sea la bocina surround o sobre la bocina frontal. Esas bocinas, las frontales, como son surround y son de 2 vías generalmente, esas no hay problema con fijarlas en 80 Hz, porque te pueden entregar tanto bajo como agudo sin ningún problema. Sin embargo, con las bocinas de rebote generalmente nada más tienen un tweeter. Algunas también tienen un bajo, pero la mayoría que conozco tienen solo tweeter. Entonces el sonido que te entrega es más agudo que grave. No tendría caso realmente ponerle en un corte de frecuencia de 80 o 100 Hz. Aquí lo que te recomiendo es, si tienes o si vas a utilizar una bocina de Atmos de rebote, fijar tu frecuencia, tu corte de frecuencia entre 150 a 180 Hz. En lo personal yo lo tengo a 180 Hz, porque es un tweeter muy chico. Entonces, al ponerlo en 180 Hz, el agudo me lo va a denotar mucho más, y eso va a ayudar a que haga el efecto rebote en el techo y se escuche mejor el efecto Atmos. Una vez que finalizamos la calibración automática, desconectamos el micrófono y de preferencia te recomiendo asegurarnos dentro de los ajustes de los altavoces que la configuración de la distribución de tus parlantes sea la correcta. El cruce de frecuencias, como lo mencionaba anteriormente, lo puedes ajustar de acuerdo a tu tipo de bocina. Un estándar general sería 80 Hz. Si tienes bocinas de rebote de Atmos, entre 150 a 180 Hz. Y el subwoofer, si no es certificado por THX, te recomiendo dejarlo en 120 Hz. Si no, puedes bajarlo a 80 Hz sin ningún problema. La distancia, en lo personal, aunque sí es precisa, se puede decir, la medición que hace la calibración automática, en lo personal yo prefiero aún así confirmar y medir
directamente la distancia de la bocina hacia mi punto de escucha. A veces varía algunos centímetros, pero eso va a ayudar a que la estabilización sea mucho mejor en cuanto al audio. En el ecualizador yo te recomiendo dejarlo tal cual, lineal, no modificarlo, porque si lo que queremos es un audio tal como fue planeado escuchar, pues no tendría caso estar modificando esos parámetros. Que de igual forma, cada quien tiene sus gustos, cada quien puede hacer la modificación que guste. Bien, ahora quiero hablarles acerca del volumen de referencia. ¿Qué es ese volumen de referencia? ¿Cómo calibrar para obtener un volumen de referencia? Y por qué es importante tenerlo bien calibrado. Para empezar, ¿qué es el volumen de referencia? Básicamente es el volumen con el que fue grabado el contenido en el estudio, el cual generalmente es un estándar de 85 decibeles en la industria del cine. Claramente en sistemas de cine en casa no deberíamos calibrar exactamente a esos 85 decibeles porque sería un volumen muy fuerte en sus picos altos. Así que el estándar recomendado para hogares es de 75 decibeles para así poder obtener 85 decibeles en diálogos y picos no mayores a 105 decibeles. De esta forma vamos a poder escuchar nuestro contenido en el volumen de referencia que fue grabado y en el que fue planeado por el ingeniero de audio para que se escuchara. Esto no quiere decir que forzosamente debes escuchar todo a ese volumen, porque claramente para algunas personas puede parecer demasiado alto. Cada quien tiene sus gustos y muchas personas escuchan su contenido por debajo del volumen de referencia. Pero si tú eres de las personas, como yo, que quieren vivir la película tal como fue ideada que se escuchara, entonces en este caso te recomiendo fijar tu volumen en el nivel de referencia. Obviamente cada contenido es diferente. Vas a notar que algunas películas o series se escuchan más o menos fuerte que otras porque depende de cómo fue planeada, editada y grabada en el estudio de audio. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál es el volumen de referencia de nuestro receiver? En tu receiver vas a tener dos escalas de volumen que generalmente puedes cambiar en los ajustes de configuración, la relativa y la absoluta. La escala relativa la medimos en decibeles. Partiendo de un número negativo, entre más nos acercamos al cero, más fuerte será el volumen. Al llegar al cero, ese es el volumen de referencia, al cero exacto. Y la escala relativa es la que todo el mundo conoce, la que va del 0 al 100. En los equipos Onkyo, el volumen de referencia está en el 82. Desconozco la verdad si en Denon y Marantz sea exactamente el mismo, y en otros receivers menciono Denon y Marantz porque son los más comunes para teatros en casa, pero generalmente está entre 80 y 83 el volumen de referencia en casi todos los receivers. Aquí por ejemplo, como lo mencionaba, al poner 82 en automático nos va a mostrar una leyenda que dice THX Ref, es decir, la referencia de volumen que recomienda THX. Y ahora viene la parte importante. ¿Cómo calibrar nuestras bocinas, nuestros parlantes, para poder obtener ese volumen de referencia tal como fue planeado que se escuchara, sin más volumen, sin menos volumen, sino como se planeó, sin distorsiones y sin sobresaturar nuestras bocinas? Bien, para ello vamos a necesitar un sonómetro, o en su defecto podemos bajar una aplicación que les voy a dejar también en la descripción de este video, ya sea para teléfonos con sistema Android o teléfonos con sistema iOS. Podemos descargar dicha aplicación. Si bien no va a ser exacta totalmente, sí nos va a ayudar a darnos una referencia más o menos exacta de lo que nos daría un sonómetro como tal. La calibración automática de los receivers generalmente calibran a esa referencia que voy a mencionar, que en este caso son 75 decibeles por parlante. La mayoría se acerca a ese valor, pero
si queremos confirmar que efectivamente esté bien calibrado, les recomiendo hacerlo con el sonómetro. Muy bien. Al igual que el micrófono de calibración, les recomiendo que pongan su sonómetro en un tripié, en la posición de escucha, apuntando el micrófono hacia el techo, no directamente hacia las bocinas, sino hacia el techo directo. Asegurarnos de establecer el peso del medidor en C y la respuesta en slow o lenta. Y una vez que hagamos esto, vamos a ejecutar en nuestro receiver los tonos de prueba, o también llamados tonos rosa, los cuales nos va a lanzar de forma individual cada parlante, y asegurarnos en nuestro sonómetro o en nuestra aplicación que dé una lectura en promedio 75 decibeles. Puede estar entre 74, 75 o 76 decibeles, y eso es correcto. Pero tratar de que quede lo más cercano posible al 75. Como pueden ver en el video, yo tuve que bajar los decibeles de la calibración del receiver para que el sonómetro me diera una lectura de 75 decibeles. Es decir, yo lo tenía más alto de los 75 decibeles reales. Entonces, en mi caso no fue tan preciso la calibración automática. Es por eso que les mencionaba que es importante hacer uso de estas herramientas manuales para que quede correctamente equilibrado nuestra calibración. Como en mi caso es una sala pequeña, no requería de muchos decibeles en la calibración del receiver. Por eso es que mis valores más o menos oscilan entre -7, -5, dependiendo el parlante y su posición. Va a variar, no todos tienen que quedar iguales, cada uno va a variar, pero ese es el punto, que vayas ajustando más o menos decibeles hasta que te dé el sonómetro o tu aplicación una lectura de 75 decibeles en promedio. En el caso de los subwoofers, se recomienda calibrarlos a un rango de entre 78 y 80 decibeles. Realmente esto pues es para que le ayude un poco más al efecto de los bajos. Y todas las demás bocinas es así, dejarlas en 75 decibeles. Volvemos a la cuestión de los gustos. Si tú eres de las personas que quieres disfrutar tu película tal como fue planeada, así es la configuración. Si no, si a ti te gusta escuchar más el efecto Atmos o escuchar más los efectos surround, sin problema alguno puedes aumentarle máximo 3 decibeles, por ejemplo, a tu surround o a tus Atmos, máximo. Porque ya pasándote de 3 decibeles de más, ya puede existir un poco ya no puede existir, se puede decir, esa armonía auditiva. Y en el canal central a veces puede pasar, dependiendo del contenido que tengas, que los diálogos se pierdan por los demás parlantes. Entonces, si tú sientes
que el diálogo es muy débil, puedes también aumentar los decibeles en tu canal central, de igual forma de máximo 3 decibeles más, para que tenga un poco más de realce los diálogos. Y bien amigos, con esto doy por finalizado este video. No sin antes recalcar, no soy un profesional, no soy un experto, solamente estoy compartiendo lo que he aprendido a lo largo de esta bonita afición al audiocinema. Recalco, audiocinema, no estamos hablando aquí de una calibración para música, es muy diferente. No es ley lo que les estoy diciendo, no obligo a nadie que me haga caso, simplemente he querido compartirles lo que empresas como THX, Dolby, DTS nos recomiendan a nosotros los usuarios finales de cómo debemos de calibrar nuestros sistemas de audio en casa para poder disfrutar del contenido a un volumen correcto y a un volumen de referencia que ellos idearon, que los creadores del contenido idearon. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Por favor, háganme saber cualquier comentario, positivo o negativo. Estoy abierto a opiniones y también a retroalimentación, porque no, les repito, no soy un experto. Tal vez pude haberme equivocado en algo. Si tienen alguna sugerencia, con gusto la voy a tomar y voy a aprender sobre lo que me comenten. Les mando un fuerte abrazo, un saludo desde la ciudad de Tijuana, México, y estamos en contacto.